Donald Trump anuncia una pausa en la ofensiva en contra de Irán y agita los mercados. Los inversionistas además están a la espera de los últimos datos de inflación en México y de la decisión de política monetaria del Banco de México. Yo soy Julio Sánchez Onofre, Site Manager para la edición mexicana de Investing.com, y quédate porque en este video te voy a dar las 5 claves que observar en la semana del 23 al 27 de marzo. Inicio de semana positivo en los mercados financieros este lunes 23 de marzo. Los ojos siguen puestos en la guerra de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Vamos a ver cómo están los mercados esta mañana. Alrededor de las 10:20 horas, tiempo Ciudad de México, el índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el IPC, muestra un avance de alrededor de 0.26% al ubicarse en las 64.303 unidades. El Standard & Poor's en Wall Street también sube 1.19%, 1.19-20% y está en alrededor de las 6.584 unidades. El Dow Jones también registra una jornada positiva al inicio de la semana. Está subiendo 1.43% al ubicarse en las 46.228 unidades. Y el Nasdaq Composite, que tiene un fuerte componente tecnológico, está subiendo 1.78% y se encuentra en alrededor de las 22.032 unidades. El peso mexicano también registra un inicio de semana positivo. Veamos que esta mañana el tipo de cambio desciende hasta las 17.83 unidades. Esto significa que la moneda local está registrando una apreciación en alrededor de 0.35% respecto al dólar estadounidense. Pero vale anotar que desde que iniciaron las operaciones, el peso mexicano y la paridad con el dólar estadounidense llegó a tocar un máximo de 18.08 pesos por dólar. Pero a lo largo de los últimos acontecimientos en el conflicto en Medio Oriente, vemos que logró descender hasta las 17.69 unidades. Actualmente, ya les digo, está en 17.83 pesos por dólar, está operando en este rango debido a la evolución y una posible señal de una desescalada en el conflicto de Medio Oriente. Pero, sin más preámbulos, aquí te cuento más en las 5 claves económicas que observar esta semana. Donald Trump ha vuelto a dar una sacudida a los mercados. Después de que hubiera amenazado a Irán con atacar infraestructura eléctrica y sectores estratégicos en su ofensiva en contra del régimen de los ayatolá, ahora ha dicho que hará una pausa de 5 días, a la amenaza de estos ataques. Esto lo anunció en su red social Truth Social y veamos lo que dice. Donald Trump dijo que en vista del tono de las conversaciones productivas, positivas sobre la resolución de las hostilidades en Medio Oriente, instruyó al Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraní durante el periodo de 5 días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso. Esto sin duda fue interpretado de una manera muy positiva por los mercados, pues esto abre la posibilidad de una desescalada y pronta resolución del conflicto en Medio Oriente. Esto ha llevado a que el precio del petróleo esta mañana caiga. Vemos que el Brent ya logró bajar de los $100. Está registrando una caída en alrededor de 8% y se ubica en $97.96. Pero vale anotar que esta mañana en la sesión estuvo por encima, estuvo con un máximo de $109.68 y un mínimo de $91.89. Esto debido al optimismo que este mensaje de Donald Trump inyectó en los mercados. ¿Cómo está el WTI hoy? El WTI también baja, registra una fuerte caída de un 8%. El West Texas se negocia en alrededor de $90.31. Así que este mensaje de Donald Trump trajo una señal de optimismo a los mercados. Pero mucho ojo, este mensaje tiene que tomarse también con mucha cautela, porque por el lado de los iraníes
han dicho el régimen iraní que no existen tales conversaciones, que no existe tal avance en las pláticas, tal contacto, y que por el contrario ellos continúan firmes en los ataques, en las hostilidades. El régimen iraní ha dicho que el anuncio de Donald Trump responde a que ellos ya no pueden ganar esta guerra y digamos que se están echando para atrás en las ofensivas porque han visto que no pueden avanzar. Y echemos un vistazo a esta lectura que nos dan los analistas de Capital Grupo Financiero. Ellos retoman justamente esta noticia de que Donald Trump anuló su propio ultimátum que vencía esta tarde-noche para anunciar la tregua de 5 días en los ataques sobre las instalaciones energéticas de Irán. ¿Qué nos dicen los analistas? ¿Cuál es su lectura? Dicen, no es la primera vez que el mercado tiene que cotizar un cambio de opinión de Donald Trump, generalmente dando marcha atrás en decisiones que estaban haciendo daño en los mercados financieros. Ocurrió con los aranceles, con el despido de Jerome Powell de la Reserva Federal y está ocurriendo con el ataque a Irán. El giro no es menor, nos dicen los analistas. Las interpretaciones son múltiples. Táctica de negociación, cambio real de postura o simple estrategia comunicativa. Pero el resultado es el mismo. El mercado navega sin visibilidad y con volatilidad. Así que ya lo vimos, estas palabras, este anuncio de Donald Trump que ha hecho política a través de las redes sociales, hay que tomarlo con mucha cautela. Se puede esperar que esta semana haya volatilidad en espera de la conclusión de estos 5 días o si antes ocurre algo que haga cambiar de opinión nuevamente a Donald Trump. Tenemos este anuncio de tregua, veremos si durará, veremos si es una señal efectiva de una resolución del conflicto o, por el contrario, como dicen los analistas, es un cambio de opinión que no sabemos cuándo volverá a cambiar. Esta semana sin duda estará cargada también de datos económicos de relevancia para los mercados locales, pero sin duda uno de los más importantes y de los más esperados es el de la inflación para la primera quincena del mes de marzo. Veamos qué se espera. De acuerdo con los analistas que recopila investing.com, se espera que para el índice general se ubique en 0.35% en términos mensuales, mientras que para el índice subyacente, el que descarta los elementos volátiles, se espera en 0.23% también en términos mensuales. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, en términos anuales, la inflación general se estaría ubicando en alrededor de 4.4%, mientras que la subyacente en términos anuales también estaría en alrededor de 4.4%. Mucho ojo, todavía seguiría por encima del rango de tolerancia del Banco de México, el cual está establecido en un 3% más menos 1%. Pero veamos otras estimaciones. La encuesta Citi de expectativas, la más reciente, nos apunta a que los analistas consultados por esta institución ven que la inflación general se ubicará en la primera mitad de marzo en 0.33%, mientras que la subyacente en 0.22%. ¿Esto qué nos lleva? A que la expectativa del consenso de analistas consultados por Citi esperen una inflación general de 4.24% en términos anualizados, reitero, para todo el mes de marzo, mientras que la subyacente la esperarían en 4.47% también en términos anualizados a finales de mes. Esto significaría para el índice general una aceleración desde el 4.02% de febrero y para la subyacente una ligera moderación desde el 4.50% en términos anualizados. Reiterar que estas previsiones se ubican por encima del rango de tolerancia del Banco de México. Que si esto lo sumamos al contexto global de incertidumbre por el shock petrolero y por la incertidumbre que persiste en el conflicto en Medio Oriente, sumado a las condiciones locales, por ejemplo, los impuestos al refresco, a los cigarrillos, al alcohol y demás condiciones y dinámicas económicas locales, será crucial para determinar el camino que seguirá el Banco de México en su política monetaria. La duda es, ¿recortará o se mantendrá la pausa en la reunión de este mes? Lo vemos en el siguiente punto.
Tal como les comentaba, el evento clave de la semana en los mercados de México será sin duda el anuncio de política monetaria del Banco de México. ¿Cuándo es? Esta decisión se dará a conocer el próximo jueves 26 de marzo a la 1 de la tarde. Podemos ver que el Banco de México actualmente mantiene unas tasas de referencia en el nivel del 7%. Esta tasa se mantiene desde la reunión de diciembre del año pasado. En la reunión de enero, recordemos, Banxico anunció una pausa, las mantuvo en este nivel. La duda es, ¿mantendrá también la pausa en la reunión de esta semana de marzo? ¿Qué nos dicen los analistas? En la más reciente encuesta Citi de expectativas, el consenso de analistas consultados por esta institución financiera anticipa que el Banco de México entregará un recorte de 25 puntos base, pero ojo, este no ocurrirá en marzo, sino hasta mayo. ¿Por qué? Antes de que iniciara el conflicto en Medio Oriente, las autoridades monetarias incluso habían dado señales de que era viable entregar un recorte de tasas en la reunión de este mes. Y esto alimentó las expectativas de los analistas, quienes todavía sugerían que las autoridades monetarias deberían tener una postura con cierta cautela. Sin embargo, coincidían en que había posibilidad de entregar un próximo recorte este mes. ¿Qué pasa? Inicia el conflicto en Medio Oriente, se desata la guerra en Irán, vienen las disrupciones en la distribución del petróleo a nivel global y el petróleo se dispara, incluso a niveles por encima de los $100. Hemos visto que esta mañana ya descienden de este nivel, pero todavía no se sabe ni siquiera si va a ser sostenido este descenso y por otro lado, cuál va a ser el impacto real del alza de los precios en los energéticos a los precios finales a nivel global, incluyendo México. Así que los analistas ahora anticipan que el Banco de México actuará de una forma mucho más cautelosa, entregando una pausa en su ciclo bajista y reanudando los recortes hasta la reunión de mayo. La duda es, ¿Banxico cumplirá con el guión o dará una sorpresa y recortará nuevamente las tasas de interés? Esto será clave para los mercados esta semana. Esta semana en Estados Unidos también se darán a conocer una serie de datos económicos clave que podrían empezar a dar señales sobre una posible afectación en la economía derivado del conflicto en Medio Oriente, así como de la conducción de la política monetaria de la Fed. Recordando que actualmente los mercados se debaten entre si la Reserva Federal entregará un recorte de tasas este año o si por el contrario a lo largo del 2026 las tasas se mantendrán sin cambios en un rango de entre 3.5 y 3.75%, o por el contrario también empiezan a pintar aquellas probabilidades de que la Fed pudiera incluso entregar un alza a las tasas de interés. Pero veamos más a fondo qué datos habrá que poner atención esta semana. Por un lado, el martes 24 de marzo tendremos el informe ADP de la variación semanal de empleo. Esto, recordemos, nos dará una fotografía sobre la situación laboral en Estados Unidos que influirá en la reconfiguración de las expectativas sobre el futuro de las tasas. También se dará a conocer tanto el PMI manufacturero como el PMI de servicios de marzo. Es un dato preliminar, pero será de vital relevancia para darnos cuenta un poco de la dinámica y del crecimiento económico en Estados Unidos en este contexto del conflicto en Medio Oriente. Para el PMI manufacturero se espera una lectura de 51, que sería una ligera desaceleración desde el 51.6 del dato previo. Y para el PMI de servicios se espera un 51.7, se mantendría sin cambios. ¿Qué otro? El jueves 26 de marzo también se darán a conocer datos económicos clave del sector laboral que también serán cruciales para las expectativas en las tasas de interés. Se espera que para las nuevas peticiones del subsidio por desempleo registren un aumento a 211,000 desde las 205,000 de la semana anterior. Así que estos serán los datos clave de Estados Unidos que los mercados tendrán en la mira.
Si habrá sorpresas o si no habrá sorpresas, esto lo tendrán muy de cerca los inversionistas esta semana. Y finalmente hay un reporte trimestral que valdría la pena echarle un ojo también. Se trata del reporte de Carnival Corporation. Recordemos, esta empresa es operadora de cruceros a nivel mundial, pero debido al contexto actual como es el alza del petróleo y el conflicto en Medio Oriente, será crucial seguirle la pista porque puede ser un buen termómetro tanto en los resultados actuales como en las perspectivas a futuro sobre el impacto que tendrá el conflicto sobre el resto del sector, tanto de cruceros como de aerolíneas y de todos estos sectores que son muy sensibles al precio de los combustibles. Echemos un vistazo a las expectativas de este reporte. Investing Pro actualmente nos dice que se espera unos ingresos por 6.130 millones de dólares. Esto significaría un crecimiento en alrededor de 5.5% en los ingresos en términos anualizados. Para el beneficio por acción se espera también un crecimiento en alrededor de 38.5% al anticiparse un BPA de 0.18 dólares. Hemos visto que históricamente la reacción del mercado ha sido un poco mixta y esto a pesar de que ha cumplido con las expectativas de los analistas. Así que sin duda aquí lo que va a hacer el ojo de los inversionistas, si bien sí son los resultados trimestrales, también las expectativas y la guía a futuro sí ya podría integrarse un impacto directo sobre los precios del petróleo en los resultados, los futuros resultados de Carnival Corporation. Echemos un vistazo general a cuál es la situación actual de esta acción. Actualmente Investing Pro, a partir de 14 modelos de valoración, nos dice que las acciones de Carnival tienen todavía un potencial alcista del 14.5%, pues le asigna un valor razonable de 29.41 dólares. El valor razonable, recordemos, lo podemos interpretar como el precio justo o el valor intrínseco de la acción. Los analistas son incluso más optimistas y asignan un precio objetivo de 37.35 dólares, así que el potencial sería todavía mayor. De acuerdo con el análisis que hacen los algoritmos de Investing Pro, el ranking de salud financiera es favorable, tiene un ranking de 3 de 5, así que una situación favorable en cuestión de salud financiera. Y los pro tips, que recordemos son los que nos sintetizan aquellos factores a favor o los que están en contra de la acción y que podrían presionar o podrían beneficiar a la empresa. Actualmente, entre los pro tips favorables nos dice que las acciones operan con un PER bajo en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que sostiene la postura de una infravaloración de las acciones. Nos dice que la empresa es destacada en el sector hoteles, restaurantes y ocio. Los analistas creen que la empresa será rentable este año y también se espera una rentabilidad se ve una rentabilidad en los últimos 12 meses. ¿Qué juega en contra de estas acciones? Los movimientos del precio son bastante volátiles y más en estos momentos por la situación en Medio Oriente y el precio del petróleo. También nos dice que las acciones han ofrecido un mal comportamiento en el último mes, de nuevo, por la situación que también se ha observado en Medio Oriente, ha golpeado mucho a las acciones de empresas sensibles al sector energético. Y nos dice que también el precio ha caído considerablemente en los últimos 3 meses. Así que más allá de que pueda ser una oportunidad de inversión la caída de Carnival, también será crucial ver el termómetro sobre el impacto que tendrá la volatilidad y la situación en Medio Oriente, aunado a los precios del petróleo subiendo, qué impacto tendrá sobre estas acciones y sobre estas empresas. Yo soy Julio Sánchez Onofre, Site Manager para la edición mexicana de Investing.com. Espero que este video te haya servido y que hayas apuntado los eventos que serán cruciales para esta semana. Si te gustó el video, dale like, compártelo para que esta información llegue a más inversionistas y nos vemos en la siguiente. Chao.